y eso se da entre jefaturas, etcétera. Y por supuesto que se verifica de manera muy distinta de acuerdo a cuál sea el ambiente laboral. La violencia sexual, que está más vinculada a los casos de acoso sexual o si ya es delito, abuso sexual o violaciones, y la violencia física, que es la que menos se observa, que quizás también ves porque es la más evidente, ¿cierto? Que tiene que ver con agresiones ya físicas propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que se busca como demostrar con esto? Que en el fondo la violencia, lamentablemente, y el acoso laboral están presentes en todas las ocupaciones y en modalidades de trabajo, pero que se manifiestan de manera diferente y eso va a depender del contexto. Muy posiblemente el contexto en el que trabajan ustedes va a implicar que la forma en la que se expresa esta violencia simbólica o psicológica es muy distinta a a la forma en la que se manifestaría, por ejemplo, en un colegio, entre profesores o entre personas que trabajan todo el día en una oficina o entre personas que trabajan en la minería o en la construcción. Y es importante poner ojo en cada uno de ellos, porque tratar de generar una estandarización desatiende a la naturaleza y a las particularidades de cada ambiente de trabajo. Pero lo que sí tienen en común es que atentan en contra de la dignidad de las personas y es incompatible con el trabajo decente. Y eso es muy importante porque el trabajo decente implica, eh, para que haya trabajo decente, tiene que haber un ambiente libre de acoso y de violencia. Y finalmente hay cambios organizacionales que se producen y relaciones de poder que pueden aumentar este tipo de violencia o que pueden generar nuevos tipos de violencia. Por ejemplo, ahora pasa mucho que con el teletrabajo o con estas modalidades telemáticas o incluso las nuevas tecnologías permiten que haya nuevos ambientes donde se pueda realizar este tipo de conductas. Antes era generalmente presencial, pero ahora también podría darse a través de mensajes de WhatsApp, a través de grupos, etcétera. O incluso a través, por ejemplo, de videollamadas, entre otros. En ese contexto es que se llega al convenio 190, que es suscrito por nuestro país en junio del año pasado y que empieza a regir en junio de este año. Y la relevancia de este convenio es que es la primera vez en que se llega a un acuerdo por parte de todos los países respecto de la importancia de crear espacios libres de violencia. Y eso es muy interesante porque hay convenios de 50 años o más, por ejemplo, sobre la necesidad de eliminar las situaciones de discriminación, ¿cierto? Y promover la igualdad, pero no había ninguno todavía que reconociera que es importante crear espacios libres de violencia. Además, este convenio como que apunta hacia una protección amplia de los actores del mundo laboral. Es decir, se trata de proteger tanto a trabajadoras, trabajadores, también proteger a eventualmente empleadores en caso de que estén siendo sujetos de violencia laboral, proteger a personas que trabajan en la informalidad, en definitiva, todos quienes trabajan o participan dentro del mundo laboral. Esto, el convenio en general, ¿cierto? Porque de ahí hay que ver cómo uno se lo aterriza a cada país. Eh, Se aplica la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y también ya no tiene que ver solo con lo que ocurre durante la jornada de trabajo en el momento mismo o en el lugar mismo de donde uno presta servicio, sino que también puede ser durante el trabajo, en relación del trabajo o como resultado del mismo. Es decir, si es que se hace una celebración de aniversario, por ejemplo, de una empresa y ahí ocurren situaciones particulares, eso sería entendido como una situación de violencia laboral. O si es que tiene que ver con, por ejemplo, un seminario que se realiza en otro lugar, también. Em, entonces, el ámbito de aplicación también crece. Además, ya hay un enfoque orientado al aprendizaje y al cambio cultural. Ya no se trata solo de investigar y sancionar las conductas, sino que también prevenir y principalmente promover que haya cambios que mejoren la calidad de vida de todas y todos nosotros. Como les mencionaba, es incompatible con el trabajo decente y el trabajo decente es un derecho humano. Es decir, trabajar en ambientes libres de, o sea, violentos o con acoso, atenta en contra de nuestros derechos fundamentales.
propone un enfoque interseccional. Esto implica que básicamente no a todos nos afecta el mismo tipo de violencia y en la misma magnitud. No es lo mismo ser en ciertos ambientes, ¿cierto? Ser mujeres u hombres trabajadores, trabajadoras o trabajadores, pero además no es lo mismo, por ejemplo, ser una trabajadora en algunos ambientes afrodescendiente o perteneciente a algún pueblo originario, o con discapacidad. No es lo mismo, porque suele aumentar ahí la brecha de violencia que se ejerce sobre esa persona. Y es necesario, por lo tanto, atender a las situaciones particulares. Amplía las nociones de violencia laboral, como les voy a mencionar, tiene una amplia aplicación en el mundo laboral, como ya les señalaba, y finalmente requiere de compromisos tripartitos, porque básicamente se suscriben los convenios, pero de ahí hay que ver cómo uno los aterriza como a la realidad de cada país, ¿cierto? Y cómo se promueven cambios que permitan ir aplicándolo de la manera más extensiva posible. Entonces, en ese contexto es que se presenta indicaciones a un proyecto de ley que ya existía, que es el proyecto llamado Ley Karin. Para quienes no sepan, este es por una trabajadora, Karin Salgado, que lamentablemente ella se suicidó luego de haberse visto como profundamente afectada por situaciones de acoso laboral en su ambiente de trabajo. Y así nace este proyecto y como gobierno entramos, presentamos indicaciones para poder impulsar que el mismo saliera, pero a su vez que lograra ser como una primera aterrizada de este convenio, ¿ya? Y como los fundamentos del proyecto es que primero se identifica la necesidad de generar condiciones para que el convenio 190 pueda ser aplicado. En segundo lugar, porque es importante que tanto trabajadoras y trabajadores del sector público como del sector privado tuvieran garantizada una misma protección, una misma prevención del acoso sexual, el acoso laboral y de la violencia en el espacio de trabajo. Y eso no era así. Generalmente había una regulación que era superior en el caso de trabajadores sujetos al Código del Trabajo y que en el caso de los funcionarios públicos era más genérica, no habían como situaciones o regulaciones específicas de esta materia. La tercera necesidad es incorporar un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género, ¿ya? En la prevención, en la investigación y en la sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Y eso es importante porque el convenio 190 tiene como eje la perspectiva de género para toda la generación de las políticas públicas. Y eso es básicamente porque es una realidad, ¿cierto? Que las mujeres son quienes padecen de manera desproporcionada la violencia y el acoso, y por lo mismo hay que ver las diferentes formas en las que esta discriminación y estas acciones se concretan, y luchar en contra de los estereotipos y promover que se produzca un equilibrio en estas relaciones de poder por razón de género. Entonces ahí hay una constatación de hechos de decir, sí, todas y todos pueden ser sujetos o han sido sujetos de violencia laboral, pero definitivamente las mujeres son sujetas adicionales, ¿cierto? Y ahí hay como todo un tema del acoso sexual, de aquello que significa, ¿cierto? La ley reconoce eso e incluye una perspectiva de género. Y finalmente, la importancia de actualizar la legislación laboral que existe actualmente. Aquí se produce una adecuación del concepto de acoso laboral, se introduce una noción, nuevas nociones, que es la noción de violencia laboral, conforme les voy a exponer, y además se regula un procedimiento tanto de prevención como de investigación de este tipo de conductas. ¿Cómo se aplica esta ley? Porque esta ley es publicada el 15 de enero de este año, pero empieza a regir el 1 de agosto. Entonces, y eso es porque entre medio, durante esos 6 meses,
hay un trabajo conjunto de una mesa interministerial, de distintos servicios y de la Contraloría General, que son aquellas que tienen que dar directrices para que empleadores puedan crear este protocolo de prevención y las directrices respecto a cómo tienen que ser reguladas a su vez las investigaciones en el caso del acoso sexual y laboral. La circular salió ayer, pero para consulta pública, entonces todavía no está, eso todavía está en proceso de construcción. Ahora, ¿qué es lo que se promueve con esta ley o cuáles son los contenidos más relevantes? El primero es que señala expresamente que las relaciones laborales tienen que fundarse en un trato libre de violencia, que sea compatible con la dignidad de las personas y con perspectiva de género. Actualmente, o hasta era que fuese un trato compatible con la dignidad de las personas. En cambio, ahora señala expresamente que tiene que ser libre de violencia y con perspectiva de género. Además, señala que hay un deber de adoptar todas las medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación. Es decir, ya no se trata, como yo les señalaba inicialmente, de si es que nos encontramos ante una situación de acoso sexual, acoso laboral, denunciar, porque ahí ya hay un daño que se produce, ¿cierto? Hay un daño que se produce en la persona afectada, hay un daño que se produce generalmente en el entorno laboral, y eventualmente va a terminar en una sanción para la persona denunciada. Pero la idea es también ir pasos más atrás para que estas situaciones no se verifiquen y entender que se trata de promover la igualdad y erradicar la discriminación. O sea, que hay un actuar positivo, ¿cierto? Eh, Actualiza la definición de acoso laboral. Actualmente el acoso laboral requiere de conductas que sean reiteradas y que tengan como efecto, que pueden ser provocadas tanto por un superior como por un par, y que tengan como efecto producir un ambiente hostil o generar una afectación en la persona y en sus oportunidades laborales. Eh, Se produce una actualización por medio de la cual ya no se requiere reiteración, es decir, se entiende que el acoso laboral podría verificarse, cumpliéndose todos los otros requisitos, con una sola conducta. Recoge el fenómeno de la violencia que es ejercida por terceros, es decir, no personas que forman parte de la relación laboral, sino que eventualmente clientes, proveedores y usuarios. Y eso es bastante importante porque hay como todo un área o un mundo de trabajadores que se relacionan con usuarios o clientes y que sufren maltrato de esas personas, y hasta el momento no se han tomado muchas medidas para tratar de prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, esa sería como la primera modificación importante, que tiene que ver con cómo se conciben las relaciones laborales, con que tiene que haber un actuar positivo para promover la igualdad y la perspectiva de género, que se incluyen estas nuevas figuras y cambia la conceptualización del acoso laboral. El segundo cambio relevante ya está vinculado a el deber que tienen los empleadores de generar un protocolo de prevención del acoso laboral y sexual y de la violencia laboral. Y eso es muy importante porque se adopta esta medida preventiva. Ahora, estos protocolos van a tener que regirse por las directrices y la circular de la Superintendencia de Seguridad Social, que era la que yo les comentaba, eh, y contar con asistencia técnica de las entidades administradoras a los empleadores sobre esta materia. El protocolo puede contener muchas cosas y eso es importante porque se trata de protocolos que tienen que estar como situados y responder a las necesidades y a las características de cada empresa. Por eso no hay un protocolo único, sino que cada empleador tiene que disponer un protocolo de prevención que se ajuste a las características de los trabajos que se prestan y a sus propios riesgos psicosociales. Entonces, lo que señala la ley es que este protocolo, al menos, es decir, de ahí puede generar contenido adicional, pero al menos tiene que haber una identificación de los peligros y una evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, acoso laboral, violencia laboral y con perspectiva de género. Y eso es relevante porque se trata de identificación de peligros y evaluación de riesgos psicosociales llevados a la realidad
del trabajo que se presta y de la empresa. Es decir, no puede ser el mismo contenido el que haya, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo actualmente que en el lugar donde ustedes trabajan, porque la forma en la que los riesgos psicosociales posiblemente no son los mismos. Pueden haber algunos que se junten, pero otros que son distintos y que responden a las culturas y a las formas en las que se prestan los servicios. Además, tiene que contener las medidas en las que se va a informar y capacitar adecuadamente a trabajadoras y trabajadores en esta materia. Hay un deber constante, como les decía, de promover igualdad y promover un cambio cultural, y eso implica capacitar e informar constantemente. También cuáles son las medidas que se van a adoptar para prevenir el acoso sexual y laboral conforme a la naturaleza de los servicios, como yo les había señalado, y a la forma en que funciona la empresa. Y también cómo se va a resguardar la privacidad y la honra durante los procesos en los que se investiguen las denuncias. Entonces tiene que haber mecanismos de prevención, de formación, de educación y de protección. Esto es muy importante porque en el fondo habla como de este primer avance, que es prevenir atendiendo a la naturaleza de las funciones que se presta. En tercer lugar, bueno, y para eso, como yo les había señalado acá, quienes van a prestar asesoría a los empleadores o asistencia técnica son las entidades administradoras, en base a las directrices que está generando la Superintendencia de Seguridad Social. Es decir, directrices que digan cuál es el contenido mínimo que es cómo uno entiende que debiese incorporarse la perspectiva de género, si es que hay otras normativas de seguridad y salud laboral, etc. En tercer lugar, un tercer eje importante es que se promueve la educación y una mayor información. Es decir, empleadoras y empleadores tienen que informar semestralmente cuáles son los canales que mantiene la empresa para recibir las denuncias sobre incumplimiento a este tipo de provisiones o cómo se han provocado este tipo de conductas, cuáles son las instancias estatales que existen para denunciar cualquier incumplimiento a la normativa laboral y cuáles son los mecanismos para acceder a prestaciones en materia de seguridad social. La idea es que trabajadoras y trabajadores cuenten constantemente con información respecto a esto, facilitar este tipo de información. Y un cuarto eje, que eso está principalmente lo anterior vinculado a la prevención, ya tiene que ver con los procesos de investigación. Empleadoras y empleadores que tengan el deber de tener reglamentos internos deberán incorporar al mismo tanto el protocolo como los procesos de investigación de casos de acoso sexual, laboral, violencia en su reglamento interno. Entonces, y en el caso de que no tengan obligación de dar reglamento interno, de tener reglamento interno, tienen que informarlo en el momento en que contratan a alguien. ¿Qué señala la ley? Es que los procedimientos, porque los empleadores tienen que generar estos procedimientos, al menos tienen que sujetarse a un principio de confidencialidad, a que haya imparcialidad, celeridad, es decir, rapidez, y que tenga perspectiva de género. Nuevamente se señala esto. Además, otra modificación importante es que una vez que se recibe la denuncia, el empleador tiene que tomar medidas de resguardo necesarias. Antes se señalaba podrá tomar medidas de resguardo, ahora es deberá tomarlas, considerando la gravedad de los hechos que se denuncian, la seguridad a la persona que denuncia y las posibilidades que se derivan también de las condiciones de trabajo, o sea, cuáles son las medidas que se pueden adoptar en relación al tipo de trabajo que se presta, si es que hay turnos, etc. Y eso es importante porque las medidas de resguardo pasan a tener acá una consideración especial. Y al igual que en el caso de, del protocolo sí, de prevención que se rige por directrices de la suceso, en este caso hay un reglamento que se va a dictar por el Ministerio del Trabajo, previo informe de la Dirección del Trabajo, que va a señalar las directrices a las que tienen que ajustarse este tipo de investigaciones. Ese reglamento está en construcción y todavía no ha sido publicado. Ahora, como yo les señalaba,
tanto en el sector público como en el sector privado, durante la investigación se incorpora la obligación de adoptar medidas de resguardo para las personas involucradas. Considerando los factores que ya les señalé, es decir, gravedad de los hechos, seguridad de la persona denunciante y la posibilidad derivada de las condiciones de trabajo. Y ahí la misma ley ejemplifica qué tipo de medidas se podrían tomar. La separación de espacios físicos, redistribución del tiempo de jornada, y acá algo que es muy importante es que también se contempla la entrega de atención psicológica temprana por medio de los organismos administradores del seguro. Es decir, se entiende que hay personas, no todas por supuesto, pero hay personas que al momento de denunciar se encuentran en un estado de afectación importante. Y precisamente la idea es prevenir como las consecuencias más extremas, por supuesto, de este tipo de conducta, y para eso está concebido que se pueda entregar atención psicológica temprana a las personas que denuncian que están afectadas por los organismos administradores de la ley 16.744. En quinto lugar, se refuerza el rol de la Dirección del Trabajo y de la Contraloría en los procedimientos de investigación. La Dirección del Trabajo tiene un rol activo en los procesos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia. Hay plazos acotados. Acá, como ha sido hasta ahora, cuando llega una denuncia, la persona puede denunciar a la empresa o a la Dirección del Trabajo, y a su vez, si es que denuncia en la empresa puede decidir llevar a cabo la investigación o derivar la misma para conocimiento de la Dirección del Trabajo. Entonces, aquí tiene un rol importante, y a su vez, en el caso de que la empresa lleve a cabo la investigación, tiene que pasar por revisión de la Dirección del Trabajo. Y la Contraloría General de la República asume un rol importante ya en el ámbito del sector público, resolviendo reclamos, entre otras materias. Entonces, en definitiva, uno podría decir que, como teniendo a la vista como cuál es la situación de la violencia, ¿cierto? El convenio 190, que yo, por lo que viene el programa, ustedes después lo van a ver con mayor detención, pero que fue suscrito por nuestro país, y la necesidad de aterrizarlo, y la primera iniciativa, que es esta ley Karin, uno piensa que, bueno, las modificaciones más importantes es que se incorpora la perspectiva de género en las relaciones laborales, que hay un rol eminentemente preventivo que estaba ausente hasta el momento, que se actualizan conceptos respecto de conductas y se establece la necesidad de hacer ajustes a los procedimientos de investigación. Como yo les señalaba, la ley comienza a regir el 1 de agosto de este año, y ahí van a haber desafíos en la implementación, por supuesto, vinculados a la forma en que se hace el protocolo, a cómo se lleva a cabo la investigación, y también otras materias vinculadas a eventualmente qué interpretación va a ser de la Dirección del Trabajo, el alcance, el dictamen de esta misma ley. Y esas son materias que todavía se está avanzando, pero al menos lo que podemos ver es que este contenido mínimo de la ley busca o atiende directamente a tratar de impulsar mayor igualdad de género y ambientes laborales sanos, libres de violencia laboral. Así es que eso sería. Muchas gracias, señora Jimena Valencia. Iniciamos ciclo de preguntas, por favor, de la misma forma. ¿Quién quiera hablar? Por favor, acá el almirante Saavedra. Muchas gracias, Jimena. Te habla Nelson Saavedra, soy parte de la organización de la Directemar. Eh, Más allá de que esta es una importante ley y que comienza en el mes de agosto, creo que estamos... eh, ¿ahí sí? Sí. Eh, no sé si escuchas bien, Jimena. Sí, sí. Dentro de las preguntas que nos hacemos como autoridad marítima, sin duda tenemos muchos trabajadores y trabajadoras en puerto, en la salmonicultura,
en lugares bastante aislados, donde de repente la conectividad no es buena, me refiero a satelital y telefónica, considerando también la cantidad de gente que tenemos nosotros como autoridades, ¿no es cierto?, de gobierno, ustedes, Pesca, la Autoridad Marítima, etcétera. ¿Cómo podemos agilizar algunos procesos que sin duda pasan a bordo, una nave navegando, obviamente, lejos de puerto, una dotación mínima de seguridad bastante importante que no muchas veces podemos eh, cambiarla ante hechos tan terribles como un acoso? Eh, el reglamento creo que es importante que se pueda trabajar en conjunto. Lo que tú mencionaste muy bien es que cada empresa tiene que tomar un protocolo. Yo pensaría ahí, Jimena, obviamente la minería y otros aspectos son muy diferentes. Eh, Pensaría quizás en que por áreas, por empresas, debería haber un protocolo más o menos acotado para que la industria o el empleador no tome alguna decisión errónea o muy simple y minimice el tema importante que estamos hablando. Y la otra pregunta que te quería comentar, Jimena, es ¿qué pasa con las denuncias falsas? Eh, eh, no sé si lo mencionaste, quizás no estaba atento, porque también esto podría crear alguna suerte de mala práctica. No estoy minimizando el tema, Ujú. pero, pero de repente hay personas y personas que puedan ocupar esto como una forma de al empleador o tratar de tener alguna licencia. Y sabemos que la gente, sobre todo en el mundo marítimo, portuario, es importante y no tenemos tanta gente también para tener algún relevo. Consideran también la importancia de esto. Vuelvo a insistir, es sumamente importante, pero, pero no se podría ahora pasar. Esas eran las preguntas que te quería hacer, Jimena. Muchas gracias. Bueno, Héctor, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, respecto a, como a la posibilidad de trabajarlo conjuntamente o a la necesidad de trabajar conjuntamente por sector, yo la verdad es que concuerdo absolutamente. Eh, y ahí también tiene que ver con como con un reconocimiento, ¿cierto?, de que hay materias o hay una cotidianeidad, una realidad cotidiana que nadie entiende mejor que ustedes. Y por lo mismo, generar instancias de trabajo conjuntos que permitan arribar, por ejemplo, a la forma en la que se producen estas situaciones o situaciones eventualmente más complejas que otras, o las medidas incluso preventivas que se pueden adoptar, porque no son las mismas como señalaba en no son las mismas las que se producirían en espérenme que me están llamando, ahí sí, que se producirían en una oficina, por ejemplo, donde pueden separar a dos personas de una oficina que las que se produzcan, no sé, en alta mar, ¿cierto? Entonces, ahí hay una usanza que es importante y que yo creo que tiene que verse reflejada en estos protocolos y por supuesto que a mi juicio yo creo que es mejor que esto pueda ser más estandarizado. Por ejemplo, en la minería están trabajando una mesa que está viendo la forma en la que se puede ir aplicando ley Carin a sus propias realidades laborales en base también a que ellos hay dos cosas, por un lado tienen más claro o claramente identificado cuáles son los riesgos y por otro lado que también se han impulsado proactivamente ya distintas prácticas que podrían como estandarizarse, aplicarse a otras empresas. Entonces yo concuerdo con esa observación. Y respecto a las denuncias, sí, Ley Karin establece que el protocolo tiene que señalar como cuáles son las medidas que se van a adoptar para como para resguardar la privacidad, la honra de la persona y también respecto de denuncias inconsistentes, usa la palabra, como que a eso se refiere.
Entonces ahí uno podría pensar que la idea es como ver en qué medida lo va a incorporar la empresa. Yo concuerdo contigo, yo no creo que sea ni la mayoría ni muchas las denuncias falsas, pero sí puede ocurrir. Y en ese caso se considera la posibilidad de que hayan denuncias inconsistentes y se deja como un espacio abierto, que me imagino que las directrices van a referirse a eso, sobre cómo se aborda este tipo de materia en los protocolos. Entonces, sí está considerado, pero en esos términos amplios aún, ¿ya? Es algo como por construirse. De la mesa 8, por favor. Hay dos personas ahí que quieren preguntar. Sí. Hay que alejar un poquito. Hola, buenos días. Tengo una consulta respecto a cuando se hacen los procesos de investigación. Em, Hasta ahora se utiliza una pauta de chequeo que tiene 17 preguntas. ¿Esa pauta va a seguir en esta nueva ley o va a cambiar? ¿Va a haber otro instrumento? Como señalaba antes, los protocolos se actualizan, los procedimientos de investigación. Y esos procedimientos se tienen que, o sea, ya sea o crearse en el caso de que no hubiesen sido creados en algunos lados, porque además considerando la violencia laboral, etcétera, complementarlos o actualizarlos. Y en este caso, la violencia, o sea, perdón, la forma en la cual se construya, porque puede ser que se mantengan las 17 preguntas, yo eso lo desconozco, ¿cierto? Es como yo la realidad, pero también se va a guiar por el reglamento que va a salir del Ministerio del Trabajo. Buenos días, mi nombre es Alfonso Vera, del Colegio de Ingenieros. Creo que la Dirección del Trabajo no está preparada para hacer efectivo esta ley y este decreto. Pienso modestamente que esto, por nuestro sector, debería estar en manos de la autoridad marítima y hacer un reglamento especial para las personas que estamos embarcados. Gracias. Recojo la observación. Yo no, creo que efectivamente impulsar normas como estas son desafíos importantes y claro, si es que se considera que tiene que ser la autoridad marítima ahí hay que observarlo. Ahora, hasta el momento la Dirección del Trabajo es la que ha llevado a cabo estas investigaciones. Eso no es algo nuevo. Entonces, como que lo que se hace es mantener su facultad en un espacio que, claro, es ampliado porque hay nuevas figuras, ¿cierto? Y hay como nuevas obligaciones. Pero la Dirección del Trabajo hasta el momento es quien ha llevado a cabo esto y en ese sentido también uno no puede como desconocer que hay un cierto como conocimiento, una experiencia que da la investigación de estos casos porque muchas veces se han ido regulando de a poco. Entonces, generalmente la regulación ha ido llegando después de que las situaciones se verifican y en ese sentido la Dirección del Trabajo siempre ha ido un poco adelantada, como que ha ido verificando cosas que todavía no estaban tan claramente reguladas. Pero de acuerdo, o sea, yo recojo esa opinión, me parece válida. Yo soy Karina Sepúlveda, represento al gremio de Armasur, son los armadores del sur, y en base a lo que ha salido acá en la mesa, nosotros también recogemos que es necesario que si se va a trabajar un reglamento, sea con los actores de esta industria. Esta industria es distinta, nos ha pasado con otras resoluciones que ha emitido la Dirección del Trabajo, que para nosotros hoy día están siendo muy complejas. Entonces, los invito a que efectivamente podamos trabajar en conjunto un documento que se acerque a la realidad del sector.
Ya la gente de la Dirección del Trabajo puede acercarse a Armasur, al equipo ejecutivo, para que nosotros representamos hoy día a 30 empresas de la zona sur entre puertos, navieras y astilleros. Entonces sería importante que a lo mejor incluso junto a la autoridad marítima podamos trabajar en conjunto, ya porque es lamentable de repente que salgan reglamentos que se hicieron en Santiago y que no tienen relación hoy día con lo que está pasando a bordo de las naves o en los puertos. Entonces, sería importante para nosotros que todavía tenemos tiempo para trabajar en conjunto. Sí. Solo ahí me gustaría precisar que el reglamento que se señala en el que dispone la ley que hay que crear, porque en el fondo son las leyes las que mandatan hacer reglamentos, ¿cierto? Que hagan ejecutable a la misma ley. Entonces, este es un reglamento que establece o que debiera establecer directrices, es decir, tiene que ser lo suficientemente general para que cada empresa lo pueda llevar a su realidad laboral, respetando, por supuesto, que se cumpla tanto con los objetivos de la ley como con los principios que lo sustentan. Entonces, en ese sentido, debiese ser un reglamento como general, aplicable, ¿cierto? Que otorgue directrices principalmente. Personas que están a cargo de la gente que se embarca. Vamos a invitar a través quizás de la Ceremi. Nosotros nos reunimos en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Talcahuano y en varios lugares de Chile con una mesa de trabajo. Y yo creo que de aquí a agosto podemos ayudar al ministerio para que este reglamento sea quizás más completo, más holístico desde la visión tanto de la autoridad marítima como de todos los trabajadores. Así que vamos a estar en contacto contigo para que tú después puedas decirnos algunas personas que podamos trabajar y poder tener un reglamento quizás más sólido. No sé si te parece. No, por supuesto, las comunicaciones, o sea, de todas maneras, de todos modos, como yo les señalaba, el reglamento es uno y tiene que ser tan general que tiene que ser aplicable a todos los sectores. Entonces, esas son además las limitaciones del reglamento mismo. Sin perjuicio de lo cual, la forma en la que se aterriza este reglamento, ¿cierto? Que es a través de los procedimientos de investigación, sí van a requerir de esta especificidad en el conocimiento que tienen ustedes y de su realidad, que yo creo que eso es como algo que bien bueno en lo que se podría trabajar. Pero siempre nosotros estamos muy a disposición y de verdad no duden de comunicarse con nosotros para lo que estime necesario. Muchas gracias, Jimena. Raquel Mesa, presidenta de Fundación Mascarona. Primero, agradecer la claridad en tu exposición. Creo que ha sido un tema importante para todos nosotros, para la industria marítima, portuaria, conocer el reglamento, el convenio 190, saber qué es lo que tenemos que hacer y agradecer también la voluntad de participar en conjunto en la mesa dirigida por la autoridad marítima, que estamos todos los actores de la industria. Para mí como presidenta, el cuidado en relación al fomento de la participación femenina y cómo se debe trabajar los protocolos a bordo es sumamente relevante. Así que muy agradecida porque puedas participar en esta mesa. Vamos a coordinar con el Ceremi del Trabajo, Miguel Toledo, que está acá con nosotros, para dar inicio cuando la autoridad disponga la nueva mesa. Gracias por esta exposición. Que estén muy bien y que tengan una mañana muy provechosa. Chao. Bien, agradecemos a la representante del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, abogada señora Jimena Valencia. Muchas gracias, señora Jimena. Bien, la siguiente exposición, representando al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, norma chilena 3262-2021,
Egresada de la Universidad Andrés Bello en 2018 de Trabajo Social, actualmente se desempeña como secretaria regional del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de la región de Valparaíso. Es ex asesora territorial de la diputada Camila Rojas Valderrama, feminista, integrante de Autonomía Feminista y coordinadora de Rebeldía Sorora. Con gran compromiso público y una carrera donde los temas de género y diversidad han estado siempre presentes, se desempeñó también como asesora de la Cámara de Diputados en estas materias. Expone la señora Camila Lazo Molina, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, región de Valparaíso, y asesora territorial de la diputada Camila Rojas Valderrama. Por favor. Muy buenos días a todos y todas. Solamente una edición hay a la presentación. Obviamente ya no soy asesora de la Cámara de Diputados, solamente Seremi de la Mujer. Tenemos una presentación que se ve allá, pero no se ve acá todavía. Bueno, voy a partir saludándolas a todas las personas que se encuentran el día de hoy acá. Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, justamente el abordaje sobre estas temáticas es algo sumamente de relevancia, no solamente para la inserción de las mujeres en ámbitos laborales masculinizados, sino que también para el pleno desarrollo de nuestro país, porque sabemos también que cuando existen más mujeres en diferentes áreas laborales, también se producen impactos profundamente positivos en el desarrollo económico, en la equidad de género y en la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, debates como los que vimos recientemente, como acerca del convenio de la OIT 190, la ley Karin, que justamente después con el Ceremi del Trabajo tenemos una reunión para poder abordarlo en conjunto con diferentes actorías de la región. Se hace menester porque hay desafíos y cambios culturales que ya no tienen retroceso. Y por lo tanto también como gobierno del presidente Gabriel Boric Font, nuestro compromiso es avanzar en aquello, avanzar también a que se puedan conciliar diferentes materias y, por supuesto, la equidad de género en las diferentes instituciones y organizaciones. Voy a ver si puedo. Ahí sí. Por lo tanto, la norma chilena 3262, que entiendo también que después viene una exposición más práctica sobre aquello, propone un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, cuestión también que coincide con los avances legislativos en diferentes materias. Gracias. Ahí sí, ya. Ahí se escucha mejor, que coincide también con el avance legislativo en diferentes materias, no solamente con la ley Karin, hace poco también se está implementando la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que vino también a reformular el Código de Trabajo y, por supuesto, con otras normativas que son internacionales por la promoción de la igualdad de género. Por lo tanto, se fue la señal. Ay, pero sí. Ahí sí. Ya. El contexto de la norma. Bueno, esta es una iniciativa que fue inspirada en la comunidad de sellos del Programa de las Naciones Unidas y que también se mandata a través del Instituto Nacional de Normativas. Se ve ahí. Bueno, hay problemas técnicos. Que se mandata a nivel país a través del Instituto Nacional de Normalización para poder generar esta norma y como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través también del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, promovemos la aplicación, además de la incorporación del sello Iguala, que es un sello que luego de la acreditación de las organizaciones en la norma chilena 3262 también permite destacar este avance de las organizaciones por promover estos ámbitos en su propia organización. Y justamente algo relevante acerca de esta norma es que se sitúa en las organizaciones y también en los recursos humanos y en las personas, como hoy en día se está viendo la cultura organizacional de nuestras instituciones y también cuáles hoy en día son las brechas, las barreras, las inequidades en las que podemos ir abordando. Justamente en el área
de transporte y también en el área marítima vemos que hay una historicidad que tenemos que ir generando, en la que tenemos que ir promoviendo la generación de cambios en diferentes elementos y ámbitos que justamente la norma chilena va promoviendo. No sé si será... Ya, está solucionado el problema. Bueno, para ir rellenando, como les decía, esta norma se sitúa justamente en las personas, se sitúa también en ámbitos que se vieron anteriormente como la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia en el contexto laboral, el acoso laboral, el acoso sexual. Ya, súper. Y también en poder generando la igualdad dentro de esto. Pero tenemos también un contexto cultural, social, histórico a propósito de los estereotipos y los roles que impactan hoy en día en el mundo laboral, a propósito de lo cual como ministerio también vamos trabajando con diferentes sectores, los roles de género, que son las normas sociales o de conductas que determinan lo que socialmente vamos entendiendo, asignándolos a una persona según su sexo biológico, sea mujer o sea hombre, y los estereotipos de género que son generalizaciones, son ideas, son imágenes que van simplificando aquello y son creencias que tenemos culturalmente acerca de los atributos de género, de las diferencias entre los hombres y las mujeres, de los roles que van generando en la sociedad. Acá tenemos una visión más gráfica de aquello porque esto es una problemática histórica de larga data, pero que se da también desde los diferentes ámbitos de vinculación social. Por ejemplo, desde la infancia, cómo desde la infancia vamos promoviendo estos estereotipos, cómo se van profundizando, inclusive la manera de cómo los niños y niñas van jugando, ¿cierto? Ya viene también, se acerca el Día del Niño y podemos ver que lo que promueven en general las empresas son estos estereotipos, lo que vemos también muchas veces en los jardines infantiles. Hemos tenido conversaciones con diferentes personas en las cuales nos muestran cómo también los niños y las niñas les van comentando esto a los padres. Cuando, por ejemplo, un niño llega diciendo que en el jardín no la dejan jugar con una muñeca porque dicen que eso es de hombre, pero él cree que no es así, porque se generan también estas confusiones. ¿Y cómo impacta esto en el mundo laboral? Existe hoy en día lo que se llama segregación horizontal o lo que podemos también encontrar como segregación ocupacional. O sea que tanto los valores culturales como la construcción social ha ocasionado que se asignen roles para las ocupaciones. Por eso también vemos que hay sectores laborales que son más masculinos y otros más femeninos, y aquellos que también clasifican las ocupaciones que son naturalmente masculinas o femeninas. Y estos también impactan o influyen en las preferencias de aquellas personas que se encargan tanto de seleccionar y decidir a quién contratan, determinándose por las labores a desempeñar por cada persona. Por lo tanto, estos roles impactan en la segregación de oficios y afectan, como mencionaba al principio, de manera negativa al avance de la producción debido a las barreras entre las ocupaciones. Y aquí lo podemos ver en un ámbito más regional. Situándonos en esta región, aquí tenemos un gráfico que nos proporcionó el INE, donde vemos la participación de las actividades económicas, tanto de hombres como mujeres. Vemos que los hombres están en sectores como la construcción, la industria manufacturera, el comercio, mientras que el transporte y el resto de actividades productivas, mientras que las mujeres vemos que están en las labores más de cuidado, en las actividades de salud, en la enseñanza, cuando son también trabajadoras de casa particular, y por lo tanto vemos cómo también estos roles regulan la oferta y la demanda, ya que el género, como una construcción social, es un elemento que ha sido estructuralmente un elemento estructurante fundamental del mercado del trabajo. Y algunos impactos también en el ámbito laboral, algunos se abordaron anteriormente. Vemos que hay menos oportunidades de inserción laboral, de desarrollo y también de permanencia de las mujeres en diferentes sectores, porque también lo hemos abordado con otros sectores, no basta solamente con capacitar, sino que tener una continuidad junto con las mujeres para que ellas puedan tanto desarrollarse en el ámbito productivo, pero también permanecer.
Por eso también se hacen tan relevantes políticas como las de conciliación o las de prevención de violencia. La segregación horizontal que hablábamos anteriormente, la escasa participación de las mujeres en puestos de decisión y también de poder en estos puestos que son más jerárquicos dentro de las organizaciones, una brecha salarial que persiste en nuestro país, todavía estamos con una brecha salarial por el mismo trabajo entre hombres y mujeres de un 27%, mayor acoso y violencia, como lo vimos anteriormente en la exposición, la estigmatización a propósito de estos estereotipos de género, menor valoración de las competencias personales y mayor carga en las tareas en el ámbito familiar con menor conciliación. Aproximadamente son 3 horas más la mujer desarrolla trabajos en su casa, mientras que un hombre, también se ha discutido bastante, no lo realiza. En pandemia también pudimos ver que esto se visibilizó más a propósito de la relación teletrabajo, los trabajos híbridos, pero también con el cierre de escuelas, el cierre también de instituciones que otorgan cuidado para niños y niñas, y a propósito de lo cual, como gobierno, hoy en día estamos avanzando en la generación de indicaciones para el proyecto de ley de sala cuna para Chile, para que esto no sea una diferencia, sino que también sea una oportunidad para que padres y madres puedan participar activamente en el cuidado de sus hijos y también conciliar las labores en su trabajo. Y bueno, para superar esta situación de desigualdad se requiere incidir en el cambio cultural de nuestras organizaciones, por lo que esta norma chilena es un camino a esta solución de aquellas problemáticas que hoy en día nos afectan, pero que hoy en día podemos estructurarla en un sistema de gestión que también coincide o concilia con otras normas ISO que podemos ver en las organizaciones. Bueno, esta, como decía, es una herramienta que propone un sistema de gestión de igualdad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la lógica de la corresponsabilidad, como también nuestras organizaciones van potenciando o fomentando esta relación de igualdad entre hombres y mujeres, entre madres y padres. Hoy vemos que se produce también una barrera en términos del uso del tiempo. ¿Para qué? Para reducir las brechas de género que vamos encontrando en nuestras organizaciones, favorecer aquella conciliación y corresponsabilidad mediante medidas que puedan promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y promover el desarrollo organizacional mediante la optimización de la gestión basada en las personas. Por eso también vemos que es una herramienta que primero diagnostica cómo hoy en día se encuentra nuestra organización para poder promover junto a las personas que lo componen medidas que sean de oportunidad de igualar estas brechas y estos desafíos que vamos conversando. ¿Cuáles son los ámbitos que abordan? Son 3, justamente, que está la gestión de personas, la infraestructura y los ambientes laborales. Y vemos cómo en estos 3, de manera transversal, podemos ir viendo algunas problemáticas y situándonos en los por qué. ¿Por qué hoy en día en nuestras organizaciones ocurren estas problemáticas? ¿Por qué puede haber un reclutamiento y una selección de personas que hoy en día impacte negativamente en poder incrementar el porcentaje de mujeres que están trabajando, la remuneración y la compensación? Hoy en día en nuestras organizaciones existirá una brecha de género en aquellas labores que sitúan a hombres y mujeres en la misma labor, pero con una menor remuneración. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Cómo podemos encaminarnos a que se iguale esa brecha? En el desarrollo de la carrera. Hoy en día también, justamente a propósito de la conciliación laboral, del uso del tiempo, vemos que también hay barreras en las cuales las mujeres no tienen un desarrollo de la carrera tan óptimo como los hombres, porque terminan su jornada laboral y parten a su otra jornada laboral, que es en los hogares. La formación y la capacitación, también como vamos viendo medidas que vayan conciliando aquello, la gestión de la conciliación y la participación laboral. En infraestructura, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la infraestructura con el enfoque de género? Vemos también cómo hay infraestructura que impiden que las mujeres ingresen. Por ejemplo, los sectores portuarios, los sectores pesqueros, vemos que hoy en día no existen camarines para mujeres.
¿ya? No existen lugares seguros para que mujeres puedan cambiarse de ropa, asearse luego de su labor, o vemos que hay espacios que no diferencian según lo que tienen que diferenciar. La ergonomía y la ropa del trabajo, cómo vamos haciendo también que nuestra propia ropa laboral no vaya impidiendo el pleno desarrollo de la ejecución de labores de las mujeres. La gestión también de terceros, ambientes laborales. También muy de la mano con el convenio 190 de la OIT, la ley Carín, la salud integral, también como nos vamos preocupando, y ahí se organizó un debate, parece, nos vamos preocupando que nuestro personal también se vaya preocupando de su salud. Hoy en día también tenemos personas que ejercen cuidados y a propósito de los cuidados también existe una postergación personal. Por ejemplo, examen de mamografía, los PAP, los exámenes de salud sexual y reproductiva, tanto de hombres y mujeres, la discriminación, también muy de la mano con tratados internacionales como el de la CEDAW, que también es una convención por la eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer, también de la mano con estos estereotipos de género. El MALS, que está más conocido así como en las instituciones de maltrato, acoso laboral y sexual, cómo lo vamos previniendo, cómo lo vamos también abordando, cómo lo vamos sancionando, pero que no solamente se quede en la sanción, sino que cómo también vamos generando una cultura organizacional que pueda prevenir estas situaciones, que pueda sensibilizar y que también genera un impacto no solamente dentro de las instituciones, sino que fuera, a propósito también de el abordaje de la violencia intrafamiliar que puede ocurrir, que también hemos visto que ocurren situaciones en las cuales tanto las instituciones como las organizaciones apoyan a aquellas mujeres que hoy en día viven, o hombres que viven estas situaciones y que impactan también en su salud física, psíquica, emocional y también impactan en su desarrollo laboral. ¿Cuál es la estrategia de implementación que podemos ver aquí? Es un ejemplo. Hay ejes transversales. Vemos cómo la capacitación y la difusión de esta norma, pero también de los elementos que propone, tiene que ser de manera transversal y continua, y también la retroalimentación, cómo vamos generando niveles de evaluación del impacto de esta norma en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Primero que todo, la constitución del comité de género, luego el diagnóstico, ¿para qué? Para generar un plan de acción y la evaluación y certificación. Vamos a ver en detalle lo que significa. Cuando hablamos de la constitución del comité de género, hablamos de este espacio que lidera un proceso de implementación de la norma y que también coordina, porque es una instancia de coordinación entre las distintas áreas. Y como sugerencia, se sugiere que el equipo se conforme de forma multidisciplinar con representantes incidentes en las temáticas que hoy en día se abordan en la estructura organizacional. Recursos humanos, claramente, planificación, auditoría, comunicación y el área jurídica, además de los representantes de las trabajadoras, trabajadores y o de sindicatos o asociaciones que integren nuestra organización. Hay dos niveles de diagnóstico. El primero también que nos permite situarnos en el ámbito más organizacional para la implementación, que aborda 5 medidas o 5 elementos que son estructurantes. Las características de la organización y también del personal. Hoy en día, ¿cuánta cantidad, por ejemplo, porcentual de mujeres están en nuestro ámbito laboral? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus labores? Hoy en día también cuando hablamos de el enfoque de género, hablamos de que nos fijemos cómo se distribuyen las diferentes labores en nuestra organización, desde la persona que sirve el café hasta la persona que está en el cargo directivo más alto. ¿Cuál es el compromiso también de la dirección? Porque también uno de los ámbitos más importantes por el cual se puede impulsar la norma es el compromiso constante de los directivos en la implementación y también en el logro de la igualdad de género y la conciliación en nuestra organización. Las diferencias en la política de recursos humanos cuando se dirigen a mujeres o hombres, ¿ya? También eso es un ámbito más procedimental, pero que también es necesario de abordar. La planificación de los procesos a desarrollar, también la instalación y buen funcionamiento.
tenemos que fijarnos mucho en los plazos porque esta norma demora entre 6 a 1 año, dependiendo de la organización, en revisarse para poder llevarse a ejecución. Y las percepciones y las necesidades del personal en la igualdad de género y la conciliación, cuáles son los ámbitos a los cuales aspiran las personas que hoy en día componen nuestra organización, qué desafíos quisieran abordar, qué desafíos creen que son necesarios abordar en la organización. Tenemos el nivel 2, que es el diagnóstico de género con ejes transversales, como mencionaba antes, capacitación y sensibilización. Es súper importante la sensibilización porque permite también no solamente inducir en estos ámbitos al personal, sino que también hacerse sensibles o más reactivos a los cambios que tenemos que generar. Muchas veces también podemos encontrarnos con algunos obstáculos, resistencia a los cambios en nuestras organizaciones, a propósito de que también esto se propone como un cambio cultural de tanto de la estructura como el tratamiento, pero también la relación vincular entre las personas de nuestra organización, el tratamiento de reclamos, la infraestructura y la comunicación constante para que esto se pueda implementar de manera debida. Y parte de los ejes específicos, que aquí son 10 que ya abordamos anteriormente, pero que también conforman una parte importante de la norma chilena 3262, porque implica revisar todos los procedimientos, también toda la documentación de nuestra organización para verificar justamente cuáles son las brechas, las barreras, las inequidades de género en diferentes ámbitos y también proponer nuevos procedimientos, reforzar lo que haya que reforzar y por lo tanto proceder a los cambios que se tienen que realizar. Y el plan de acción, que fundamentalmente sobre la base de la política y los objetivos declarados por la organización, de la política de género que se tiene que definir y por lo tanto tiene que ser un logro que sea alcanzable según el diagnóstico, según las aspiraciones, pero también según las condiciones de la organización y tenga coherencia con el diagnóstico que fuimos realizando, que fuimos conversando con las personas que hoy en día componen nuestra organización. Por lo tanto, y parte importante para la acreditación de esta norma es que debe considerar tanto los procedimientos como los documentos de cada uno de los procesos organizacionales y tener una definición temporal. Como les decía, esto también funciona con límites de tiempo para que vayamos cumpliendo justamente los objetivos y que estos objetivos sean adecuados para nuestra organización. Y los procedimientos que marcan este plan de acción. Reclutamiento nuevamente y selección, remuneración y compensación, desarrollo de la carrera del personal de nuestra organización, el abordaje del acoso sexual y laboral, a propósito también de lo que discutíamos anteriormente, cómo las organizaciones van generando procedimientos para prevenir, para poder abordarlo, para poder sancionarlo, para poder promover esta cultura organizacional, de conciliación con corresponsabilidad también, y de procedimiento de violencia en casos de violencia intrafamiliar, cómo vamos derivando, por ejemplo, a las instituciones que lo abordan. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, cuando tenemos en el caso de una denuncia por violencia grave, de violencia de género o intrafamiliar, también cómo proceder ante eso a través de las autoridades correspondientes. Y para la evaluación y la certificación se requiere realizar una auditoría interna para revisar el sistema y trabajar sobre las posibles no conformidades de esta auditoría y también a empresas certificadoras que están acreditadas por el Instituto Nacional de Normalización. Acá tenemos a ENOR y a PLUS para poder certificar justamente. Se realiza una revisión de la documentación que revisamos anteriormente y también una entrevista que es aleatoria a la dotación. Por eso también, tal como vemos en universidades, los procesos de acreditación, se ve aquí también que tiene que ser un proceso comunicativo con el personal, un proceso que constantemente esté visibilizando lo que se desarrolla en el procedimiento. También se requiere un monitoreo periódico de este sistema
¿Por qué? Porque también la sociedad y los cambios culturales van avanzando. Vemos como esta norma nace hace algunos años, pero vemos leyes que, por ejemplo, este año entran en vigencia y tenemos que ir adecuándonos a aquello. Y una vez que también la empresa o la organización logra esta certificación, puede postular al sello Iguala, que es del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y que también promueve esta normativa y que también destaca a las organizaciones, a las empresas, a las instituciones que hoy en día se certifican. A nivel país podemos hablar de poco más de 100, entonces también es un sello que destaca fundamentalmente y es una ganancia tanto para la empresa como para el personal que lo compone. Y los principales beneficios. Bueno, esta herramienta de manera transversal pretende responder a los desafíos que plantean los cambios, la no discriminación, los modos de vida que vemos actualmente y también la cultura que está en constante cambio. Es una oportunidad para generar buenas prácticas laborales, para contribuir a una mejor calidad de vida de las personas que integran nuestra organización y que también impacta positivamente en su desarrollo. Moderniza la organización en materia de personal porque constantemente está revisando los procesos, introduce elementos objetivos que también impulsan la competitividad, porque cuando hablamos de desarrollo de personal, de generar nuevas capacidades, también vamos viendo diferentes movimientos positivos en nuestro personal, haciendo que tanto la organización tenga un personal más eficiente, más comprometido y que también se vean ambos ámbitos beneficiados. Permite, como mencionaba antes, dar cumplimiento a la legislación existente, a la normativa tanto nacional como internacional en términos de igualdad de género, en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, porque exige el establecimiento, la implementación, la mantención, el monitoreo de procedimientos que permiten las exigencias que hoy en día estamos teniendo con estos cuerpos normativos. Hablo de la Ley 40 Horas de conciliación laboral, familiar y personal, la Ley Carin, el Convenio 190 de la OIT, tratados o normativas internacionales como la CEDAW, la Convención Belém do Pará para la eliminación de todas formas de violencia contra la mujer. Colabora también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Los tratados internacionales que mencionaba, aporta también a eliminar las brechas de género en el mundo laboral y también posibilita incrementar las posibilidades de liderazgo femenino que sobre todo dentro del mundo laboral todavía en términos porcentuales está bien bajito, no es algo que veamos frecuentemente, sino que necesitamos seguir destacando justamente para tanto niñas y jóvenes tengan hoy en día mujeres que sean referentes en diferentes sectores laborales y que impulse justamente a que estos estereotipos de género se vayan derribando, se vayan saltando y también podamos promover el cambio social y cultural que finalmente beneficia no solamente a las organizaciones, beneficia a las familias, beneficia a la región en completo, a la economía, a la agenda política y la equidad de género. Muchas gracias.